buenas noches y muy buen provecho. Como siempre, estamos en su cafecito dominical, donde platicamos de los diferentes problemas que afectan a la sociedad guatemalteca, sus posibles soluciones, los conflictos, lo que ha sido la historia de este país y, por supuesto, a dónde o hacia dónde vamos las y los guatemaltecos. Hoy, nuestro invitado especial es el ingeniero Jorge Serrano Elías. Él fue presidente de nuestro país y de alguna manera estuvo presente en diversos procesos de este país y causó revuelo incluso su salida de Guatemala. Pero vamos a platicar de esto con el ingeniero. Él nos comentará qué está haciendo ahora. ¿Será que pensará regresar a Guatemala? ¿Cuál es la visión que tiene de nuestro país, él que está en el exterior? ¿Y cómo considera que podría ser el futuro de Guatemala? Muy buenas noches, ingeniero. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial. No, pues muchísimas gracias. No sabe lo interesante que resulta para mí poderme comunicar a mi país, a mi pueblo, que realmente me hace muchísima falta. ¿Cuántos años fuera del país, ingeniero? Ya 18, voy para 19. 19 años. 18. ¿No extraña a Guatemala? Claro que le extraño. Imagínense cómo no la voy a extrañar si yo nací en Guatemala y ahí dejé los mejores años de mi vida. Mi país lo amo con todo mi corazón, amo mi gente. Yo me mantengo permanentemente al día de lo que pasa en Guatemala. Usted ha visto los últimos acontecimientos de nuestro país. Siempre hemos dicho nosotros los periodistas de que cada semana o no hay día que no tengamos un hecho noticioso impactante. Y esto ha sido en los últimos años de la historia de este país. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que en estos momentos le impide? Porque sabemos que se había tratado de iniciar un proceso en su contra. ¿Qué es lo que en estos momentos le impide regresar al país? Mire, el proceso que se inició en mi contra fue un proceso político. Nunca se aportaron pruebas, llevan 18 años, nunca aportaron ni siquiera una sindicación de hechos. Pero mis enemigos fueron muy eficientes en satanizarme y en realmente tirarme todo lo que se les dio la gana encima. Nunca tuve la oportunidad de que se abrieran medios para yo poder aclarar. Y esto se fue quedando así. Yo amo a mi país, me gustaría regresar. No sé, después de tantos años, trato de imaginarme cómo está el país. Añoro, pues, todo, porque aquí es mi familia, punto. Es decir, uno, aunque ya llevamos muchos años aquí, seguimos siendo extranjeros, ¿verdad? Nuestros derechos se respetan, pero están limitados. No podemos participar en política, es decir, yo participo en un programa de opinión desde hace 11 años, todos los martes, y bueno, se me respeta, pero no es mi país, pues este es mi otro país, digo yo. Esta no que yo diga que es mi segunda tierra, no, porque segunda sería muy lejos. Este es mi otro país, es el país que a mí me ha acogido, me ha recibido, y yo también amo a Panamá, es decir, pero lamentablemente no soy de aquí, pues. Entonces esas son las limitaciones, y por el otro lado, pues la tierra que lo vio nacer a uno, donde está su familia. Cada vez que hay un hecho, digamos que alguien muere en la familia, como fue la muerte de mi madre, la muerte de mi suegro, a un sobrino que asesinaron, son cosas duras porque solo uno sabe lo que uno lleva por dentro. Ingeniero, estábamos revisando unos documentos con usted, incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que datan de 1998, de relaciones del Ministerio también de acá de Panamá, donde se hacía saber de que usted pues no había pruebas por los delitos que se le estaban acusando. ¿Usted confía en las leyes, en las instituciones del país? Mire, actualmente? No, con toda sinceridad le tengo que decir que no. Lamentablemente, por lo que ha sido mi experiencia,
los tribunales no están a impartir justicia, sino que los jueces, magistrados, en el caso mío, han estado pelando el ojo para ver qué van a decir de ellos, cómo pueden reelegirse, cómo pueden mantener su puesto y cómo les afectaría un fallo apegado a justicia o a derecho en el caso mío. La Corte, y hay mucha gente que lo ha dicho, no existe un solo hecho, ya no digamos pruebas. En la misma Cancillería de Guatemala, el licenciado Guillermo Sáenz de Tejada y toda la asesoría jurídica de esa Cancillería dijeron, no hay nada, nunca van a conceder la extradición del presidente Serrano. Pero la persecución sigue, y la persecución ha seguido. Es decir, ¿quién la paga? ¿Quién la financia? ¿Algún sector en especial que esté contra de usted y que quiere verlo de alguna manera, no sé, yo creo que sí, tras las rejas? Yo creo que sí hay sectores que saben que yo sé mucho de ellos. ¿Cómo cuáles? Como alguna parte de la cúpula empresarial del país. De la cúpula, digo. Fíjese que no me estoy refiriendo a todos los empresarios, me estoy refiriendo a un sectorcito. Que saben que yo conozco perfectamente bien muchas cosas que se hacen y que no se deberían hacer. Y pues este sector definitivamente, que son muy poquitos, yo sé que han financiaron el golpe contra mí y han financiado la persecución contra mí. Pero bueno, yo he hecho el propósito hasta de olvidarlo y de perdonarlos, pues, porque definitivamente han de haber tenido sus razones, se sintieron amenazados sus privilegios. Estos grupos a los que me refiero querían a ultranza que yo hiciera las privatizaciones. Yo no quise hacer privatizaciones, porque a mí me parecía injusto agarrar un monopolio estatal que mal que bien tiene la posibilidad de que el pueblo proteste si se hace un mal manejo de ese monopolio y trasladarlo a un monopolio privado, en donde se vuelve lo más despótico que hay, y se puede ver en los lugares donde se privatizó de esa manera en América Latina. Entonces yo empecé un proceso de desmonopolización. Primero, voy a desmonopolizar. Si es comunicaciones, vamos a hacer la conmutación, la transmisión y la interconexión y la red primaria, en que puedan haber diferentes empresas, pero a ciertos grupos del país eso no les gustó porque ellos querían realmente comprar un monopolio, porque están acostumbrados, su mentalidad es de monopolio, es decir, no saben hacer empresa competitiva, hablan de libre comercio, pero no lo ejercen, sino que en su visión empresarial son monopólicos. Quiere decir que su visión teórica, y eso enseñan en su universidad y todo, allí sí son de libre comercio. Ingeniero, esta oligarquía o este sector oligárquico poderoso del país sigue entonces manejando el país a su antojo. Sigue, es como yo he dicho, ¿verdad? Este sector quería la privatización. Después conmigo no lo lograron, pero sí lo lograron con Arzú. Y después llegaron hasta privatizar la presidencia, que la privatizaron en el caso de Berger. Es decir, privatizaron la presidencia y ellos dispusieron. Y el país entero lo sabe, hay libros, hay documentos que lo testifican y que lo documentan. Es decir, ellos ya el poder económico no les era suficiente, querían también el poder político ilimitado. Y lamentablemente los gobiernos que han venido posterior sean gobiernos que se han plegado y que realmente han obedecido instrucciones más que visualizar lo que el país necesita. Es decir, yo creo que parte del país es el gran capital, yo no estoy en contra de eso, el gran capital se necesita porque es una forma de generar ahorro, pero un gran capital con una mentalidad de país, no un gran capital con una mentalidad de privilegio, con una mentalidad de querer hacer única y exclusivamente lo que es bueno para ellos,
trabajan bajo un axioma que dice que lo que es bueno para ellos es bueno para el país, y eso no es cierto. Muchas veces ellos tendrían que hacer sacrificios para que el país se beneficiara, pero eso no sucede. Entonces, lo que yo le decía a usted más adelante era que sinceramente esa cultura es la que a nosotros nos tiene como nos tiene, y es la que se tendría que cambiar. Tendría que haber una actitud diferente, ver a la empresa como un ente competitivo. Mire, la libertad de mercado es fundamental, porque un libre mercado protege al consumidor, porque el consumidor toma su decisión a quién le compra y cuándo compra y cómo compra. Cuando no hay libertad de mercado, porque existe un monopolio, ya la decisión no es del consumidor, sino que es del que lo produce. Y el que produce decide qué calidad va a dar, cuándo la va a dar, cómo la va a dar y bajo qué condiciones la va a servir. Ingeniero, usted mencionaba algo interesante, y es que esta gente o estos grupos son los que muchas veces compran jueces, compran abogados, compran la justicia de nuestro país. Uno de los tantos señalamientos que se ha hecho a las instituciones que imparten justicia, así como seguridad en nuestro país, es precisamente la corrupción. Y ante esto, usted sabe que se creó la Comisión contra la Impunidad, la famosa CICIG, que incluso ya más o menos van 2 años que se está tratando de implementar en el resto de países de Centroamérica, incluso en Panamá. ¿Cómo ve usted esto? Es que mire, a mí me parece que lo que ha sucedido con la CICIG es una tragedia. Una tragedia porque ¿quiénes impulsaron la CICIG? La impulsaron parte de estos grupos, con el objetivo de ¿qué? De perseguir políticos, con el objetivo de perseguir a la gente que había hecho gobierno, a los que ellos querían perseguir. Cuando los fiscales de la CICIG empezaron a darse cuenta que habían anomalías, no única y exclusivamente en los políticos, sino que también en gentes vinculadas al sector, entonces ahí se produjo la crisis de Castresana. Y ustedes se cuenta que a partir de eso todo se cayó. ¿Por qué? Porque son intereses demasiado fuertes, intereses capaces de pagar un lobby para influenciar en Naciones Unidas, pagar firmas de abogados muy poderosas y de lobistas para parar cualquier cosa en los Estados Unidos. Y entonces han quedado una CICIG que si existe o no existe al país no le interesa, porque realmente parar la impunidad de la corrupción gubernamental no se ha logrado. Sentar precedentes con respecto a montar una sociedad más clara, más cristalina, más justa, tampoco se ha logrado. Los casos que la CICIG ha resuelto son casos cuestionados, pues, y que hasta este momento uno no sabe. ¿Cómo ve usted una justicia, a mi criterio, perdóneme, es una justicia secuestrada. Sí. Y es que no es solo la justicia la que está secuestrada, también la legislación está secuestrada. Es decir, si usted es poderosa en Guatemala, saca la ley que quiere. Si usted no es poderoso, siéntese a esperar. ¿Cómo ve el caso de Portillo, precisamente? Mire, el caso Portillo es un caso delicado. Es un caso delicado que siente un precedente muy difícil. Porque imagínese usted cómo un país va a entregar a un presidente. Si hay algo contra ese presidente, traigan el caso al país y júzguenlo en el país. ¿Usted cree que los Estados Unidos entregaría a Bush o a Clinton o a alguno de ellos? No. ¿O usted cree que Francia entregaría a Mitterrand o entregaría a Chirac? No. Porque muchas de las cosas que ellos hicieron en función del país o lo que sea. No sé si me explico. Si cometieron un error, vaya, júzguenlo, pero si hubiera un sistema de justicia adecuado en el país. Lo que pasa es que nadie cree en el sistema de justicia del país. ¿Quiere decir que usted considera que sí, las instituciones actualmente de Guatemala
están en un colapso, fuera de toda credibilidad? Sí. Mire, soy un poco duro porque al fin y al cabo yo tengo que hablar claro, pues. Creo que están colapsadas. Creo que es un sistema caduco. Creo que es un sistema que se ha corrompido. Creo que es un sistema en el que los propios magistrados no creen en él. Yo he tenido la oportunidad de hablar con fiscales, he tenido la oportunidad de hablar con jueces y con magistrados. Y todos, al unísono, me dicen que es asqueroso la forma como se comporta el sistema de justicia. ¿Qué haría falta? ¿Tiene solución? Una revolución, pues, porque el sistema hay que cambiarlo, pues. Es decir, no puede ser. Es decir, mire, cuando la justicia se corrompe todo en un país, porque ya no queda esperanza. Por ejemplo, yo hubiera tenido esperanza si hubiera sabido que en mi país había alguna esperanza de justicia, yo hubiera podido regresar en el momento que se me diera la gana. Pero sabiendo que a mí me han perseguido sin una prueba, sin un delito, y que lo han hecho en una forma arbitraria, que hasta este propio país, Panamá, se los tuvo que señalar. Lo han hecho desconociendo la doctrina del asilo, lo han hecho desconociendo la doctrina latinoamericana sobre la preservación del asilado, del derecho del país asilante a su soberanía. Es decir, todo lo hicieron, ¿por qué? Porque se les dio la gana. A uno le da la forma como Panamá le contestó a Guatemala en el caso mío fue muy dura, y nadie dijo nada, pues se quedaron callados. Pero es vergonzoso que otro país tenga que dictarle a un país normas de conducta y le tenga que decir, mire, no se extralimite porque los tratados a usted no le corresponde eso. Usted cíñase a lo que tiene como un tratado. Es decir, yo miro que lo que se necesita es un cambio rotundo en eso, fundamental. Casi como que habría que borrar el sistema de justicia y hacerlo de nuevo. Yo pienso, por ejemplo, de antemano le digo, que seguir con un sistema judicial en que el presidente de la Corte sea el mismo que el presidente del organismo judicial es una aberración. Porque usted no puede tener a un señor que es jefe de un juez y que después va a juzgar lo que el juez decide. No puede ser. Porque él le va a imponer qué es lo que él va a decidir, para que después no le rechacen su resolución. Las cortes deben ser independientes y deben estar estrictamente contestando en base a derecho. Pero ahí le estoy diciendo una de las 1000 cosas que se me han ocurrido a mí. Ingeniero, esto nos remonta un poco a la historia y le pregunto esto porque es mi obligación preguntárselo. En su momento usted incluso revocó, cerró la CC, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso. No, ¿Recuerda usted? Yo cerré la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Y le voy a contar por qué. Mire, la Corte Suprema de Justicia debe ser un instrumento democrático, ¿de acuerdo? Nosotros estábamos en una negociación política para constituir una corte. Aprovechando la salida mía a México para presenciar la firma de los acuerdos de paz, en una sesión atropellada, eligieron la Corte Suprema de Justicia en el Congreso. Cuando terminó esa sesión, entró el general Ortega y me dijo, mire, presidente, le traigo una noticia que yo sé que lo va a molestar. Y le dije, ¿cuál es? Mire, acaban de elegir la Corte Suprema en Guatemala. Sí, no pueden. La eligieron, presidente. No pueden, le dije, si no tienen mayoría. Bueno, presidente, la eligieron. Entonces yo me puse a ver qué había pasado. Agarraron 2 diputados míos y los amenazaron. Les ofrecieron plata y los amenazaron. Y así fue como se eligió la Corte Suprema de Justicia. Yo me pregunto, ¿esa Corte es espuria o no es espuria?
Una corte electa de esa manera, imagínense, para que imparta justicia en un país, no puede ser. Es decir, de su raíz estaba mal. Yo llegué con aras ¿cómo se llama?, de casi empezar una lucha, pero después me di cuenta que ya me habían metido el gol. Entonces dije yo, bueno, vamos a tratar de convivir con esta corte, a ver hasta dónde podemos llegar. Empezamos, fui a la toma de posesión de la corte cuando realmente no hubiera querido ir. Y empecé a darle a esa corte aire para ver si podíamos hacer con ellos un trabajo que permitiera reformar el sistema. Mire, al rato me estaban chantajeando. Y salió el presidente diciendo que si yo no le daba 100 millones, iba a saber yo quién era. Y lo dice así públicamente. Entonces yo dije, no puede ser, ya me está chantajeando. Y la gota que colmó el vaso es cuando empiezan a chantajear al presidente del INDE para unas concesiones. Y llegan 2 diputados que le decían una cosa, pero en marcos le enseñaban otra. Y después le dijeron, te vamos a quitar los problemas que tenés y el presidente de la corte te va a llamar. Salieron ellos de allí y lo llama el presidente para confirmar lo que los otros le habían dicho. Entonces, ¿ante quién me estaba yo enfrentando? Ante políticos con los cuales yo estaba capacitado para manejar diferencias, y yo lo demostré con mi capacidad de diálogo y de negociación con la guerrilla, con sindicatos, con sector privado, con todos. Pero ya entrar en un sistema de chantaje que ya me tenía aburrido y desesperado, ya no se podía. Entonces fue cuando yo planteé la disolución de la Corte y del Congreso. Y si usted se da cuenta, por eso dicen que se produjo el golpe contra mí, lo cual no es cierto. ¿Cuáles serían las verdaderas causas? 2 cosas. Primero, el descontento que había por el proceso de paz, que incluso el propio sector privado me había mandado una carta que ellos pedían que se suspendiera, y yo les dije que no. Y por el otro lado, el asunto que tenía que ver con las privatizaciones, que estaban desesperados, que se les iba el tiempo y no podían agarrar las privatizaciones, no podían comprar sus monopolios. Por el otro lado, también la disciplina fiscal que nosotros pusimos, que abolimos los subsidios, y usted puede ver que los 2 presupuestos míos, los 2 terminaron nivelados, los únicos en la historia moderna del país. Yo recibí el país que me lo dejó Vinicio Cereza con 60% de inflación, y en 10 meses lo bajé de 10%. Estabilicé el dólar, ya no se siguió deteriorando. Metimos los impuestos de restablecimiento de la economía y pude pagar lo que no había pagado el gobierno anterior de sus ventanillas. Empecé a conseguir la repatriación de divisas hasta que llegué a tener, después de que no tenía 30 millones para pagar la factura petrolera cuando llegué a la presidencia, teníamos casi 800 millones de reservas cuando me votaron. ¿Qué podría ser lo más duro o lo más grave que usted en todo caso le hizo a ese grupo oligárquico que seguía o quería seguir manteniendo al país? ¿Los afectó en alguna tributación directamente que podría afectar sus intereses? No obedecerlos. Ellos estaban acostumbrados a dar órdenes, ¿no? Y estaban acostumbrados a imponer su criterio y a que el país girara alrededor de ellos. Si ellos decían no a la paz, no. Si ellos decían sí a esto, sí. Sí a los impuestos, sí. Era así. Y yo dije no, pues. Es que yo había llegado a la presidencia de la República en una forma muy independiente. Ellos nunca estuvieron conmigo. Estos grandes grupos financiaron las campañas de Jorge Carpio y la campaña de Álvaro Arzú. Y a mí me bloquearon. Y yo financié mi campaña con mis propios recursos. Cuando yo entré en la segunda vuelta, ellos se dieron cuenta que yo iba a ser presidente de Guatemala. Y entonces empezaron a llegarme a dejar plata. Yo les decía, está bien, paguen su penitencia, pero no, ustedes no van a mandarme a mí. Decía yo.
Creo que ahí tal vez hubo un error de mi parte, tal vez de carácter histórico. Es decir, porque decirle al que es dueño de la finca, mire, venga pues, págueme el salario, pague lo que quiera, pero usted ya no va a seguir mandando en esta finca. No están acostumbrados a eso. Yo tal vez era muy joven y quería llegar un poco más lejos de donde se podía llegar. Hice cosas que a ellos los molestaban, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Belice, que es un caso que había que resolverlo. Y yo lo resolví. Y la política internacional mandaba que eso se hiciera. Pues no había otra cosa. Ya Belice tenía todas sus características. El caso de la no privatización y la desmonopolización les ardía. Mire, cuando yo desmonopolicé a través de un decreto gubernativo, fueron a la Corte de Constitucionalidad a tratar de votar el decreto. Y se los ganamos en la Corte de Constitucionalidad. El asunto de la paz, que era irritante, pues, porque yo tenía una decisión firme y el grupo militar que se oponía lo sabía, que yo iba tras la paz. Lo que pasa es que la paz que yo llevaba era una paz diferente, como yo le explicaba, era una paz que tenía como objetivo realmente aprovechar la huella que el conflicto había dejado para transformar el país y transformarlo de común acuerdo. Parte de lo que pasó en El Salvador que en Guatemala no pasó. Yo tal vez me ilusioné creyendo que mis paisanos iban a entender que los tiempos habían cambiado, pero no. Es decir, tal vez la oligarquía que tiene un origen agroexportador en Guatemala ha sido mucho más radical, Ingeniero, de un arraigo muy grande a la tierra. ¿seguimos siendo entonces un país criollo? Bueno, mire, yo digo que sí. Yo digo que sí, Severo Martínez en eso yo creo que tiene razón. Es decir, en Guatemala más que en cualquier otro país, esa herencia de la conquista está como demasiado arraigada, ¿verdad? Como estos son mis privilegios, esto es lo que yo heredé, esto es lo que yo tengo y esto es lo que mantengo. Diferente a otros países en donde ha evolucionado. Mire, yo estaba leyendo hace poco un libro sobre la historia de las guerras libertarias en América Latina y dice una diferencia fundamental que hubo entre, por ejemplo, la colonización en los Estados Unidos, en donde el colono venía con su familia y sus hijos. Estaba dejando una realidad, pero venía con el afán de construir otra realidad, ¿de acuerdo? Y venía a hacer de esta su tierra, su patria. En el caso nuestro, el que vino era hasta cierto punto un aventurero, un excarcelado, alguien que venía acá y aquí se juntaba con una criolla, con una indígena de nuestro lugar, una familia medias. Y de ahí se fue un poquito enderezando la sociedad, pero eso quedó marcado de esa manera. Es decir, nosotros no fuimos una sociedad que salió de un equilibrio, sino que se formó en un desequilibrio social. Rano Elías. Entonces llegamos a la conclusión de que todavía Guatemala sigue siendo un país de criollos, ¿verdad? en el concepto de Severo Martínez y de la herencia de la conquista, sí. Yo lo percibo así, pues, no sé, y de repente. Muchos analistas, incluso en obras muy recientes lo dicen, ¿verdad? Lo afirman. Seguimos siendo un país de criollos y donde todavía siempre la riqueza está en unos cuantos, ¿verdad? Y mientras la gran mayoría se vive muriendo de hambre. Antes existía pobreza en nuestro país, ahora ya existe esa clase miserable. Desde su punto de vista, hemos mejorado en un desarrollo económico, social, sustantivo. No, mire, yo tengo que ser muy realista. Es decir, se ve un crecimiento económico en el país. ¿De acuerdo? Eso es lo que a mí me dicen. En una élite. En una élite. Ahora, crecimiento no es desarrollo. Crecimiento es que hay por X o Y motivo más dinero. Pero cuando usted se da cuenta, por ejemplo, balanza comercial,
la balanza comercial nuestra es totalmente desbalanceada. Si nosotros hoy no tuviéramos las remesas que mandan los pobres guatemaltecos que trabajan en el exterior, ¿cómo financiaríamos esa balanza? ¿Con qué? Con préstamos al exterior. Se estaría endeudando. ¿Para qué? Para financiar las compras que hacen quienes los que tienen plata. El narcotráfico podría ser también alguien déjeme decirle una cosa. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de que haya acumulación de riqueza, porque eso, si yo tengo plata, puedo hacer una fábrica, puedo comprar una finca, puedo mejorar una instalación, puedo generar fuentes de trabajo. Lo que yo no estoy, lo que estoy en contra es de ese sentido muy particular de Chapín, de algunos chapines que dicen, bueno, esto es mío, yo hago con eso lo que se me da la gana, y que realmente no entienden que el capital tiene una función social, y que esa función social debe cumplirla si quiere paz. Si el capital no cumple esa función social, si no mejora sueldos, si no mejora condiciones de vida, no va a tener paz social. Mire el problema del bono 14. Yo quería el bono 14. Mire, hasta la fecha, cada vez que se paga el bono 14, los que saben que yo lo puse, unos me bendicen y otros me maldicen. Esa es una realidad. Pero el bono 14, analicemos. Es una Navidad medio año. Ahora yo veo en la prensa que viene el bono 14, inviértalo en esto, compre esto y sacan todo. Es decir, hasta el comercio se beneficia. Si mientras haya más recursos en poder de la gente puede gastar más y todos se benefician. ¿Cuál es la filosofía del bono 14? Inspirada en que el guatemalteco no tiene capacidad de ahorro. Entonces, ¿qué era lo que yo dije? Bueno, que se le dé una plata, ¿de acuerdo? Porque esa no la va a ahorrar, pero él sí puede ofrecer pagar algo contra esa plata o comprar algo que necesita y que no tiene capacidad de ahorrar. ¿Y en su momento eso le causó problemas también con la clase empresarial y comercial? Yo me imagino que sí, claro, pues, es decir, y hasta la fecha hay mucha gente que el bono 14 no se lo termina de tragar, ¿verdad? Lo que sí es que ya no lo pueden quitar. A mí me pueden decir lo que quieran, pero el bono 14 es una institución que llegó a Guatemala para quedarse. ¿Cómo lo podrían quitar hoy? Y a mí me trataron de convencer que si diera un incremento en el salario, les dije, no, eso entra al presupuesto y el guatemalteco se lo gasta. Yo lo que necesito es que el guatemalteco tenga un ahorro, tenga la capacidad de tener una cantidad de plata extra una vez al año. Bono 14, ¿qué otras ventajas o qué otro, podríamos decir, obra considera usted importante en su gestión? Bueno, mire, ¿en qué área? En el área de telecomunicaciones pusimos a volar la empresa es decir, una empresa que estaba perdiendo plata, la pusimos a ganar plata. En la electricidad reparamos todo el parque geotérmico y pudimos operar los problemas de la corriente del Niño que tuvimos. En la parte de fiscal, triplicamos casi o duplicamos casi la recaudación fiscal reduciendo impuestos con una racionalización del sistema financiero. ¿Cómo lo hizo? Lo hicimos racionalizando, eliminamos todos los impuestos que no tenían sentido, que nos costaba muy caro cobrar. Y entonces pusimos tarifas lógicas que desestimularan la evasión. Entonces la gente prefería pagar su impuesto sobre la renta porque ya estaba en unos niveles lógicos, en lugar de buscar cómo evadirlo. ¿Grabaron directamente capitales? Sí, claro, y se grabó para el impuesto de recuperación económica, sí, se grabó, por ejemplo, en aduana, dejamos solo pocos impuestos, dejamos el aduanal con 4 tarifas, eliminamos la tarifa 0 y dejamos tarifa 5, 10, 15 y 20%, y se acabaron todas las demás tarifas. Entonces, cuando habían tarifas de 150%, la gente, todo hacía en chanchullo, todo se metía en contrabando. Ya con un 20%, ¿para qué se iban a meter en ese problema? Mejor lo pagaban. ¿Me entiendes? Lo mismo hicimos con el impuesto sobre la renta. El IVA no lo tocamos, lo dejamos en el valor que estaba, y el impuesto territorial. Y todos los demás tasas de arbitrios y todo lo volamos.
Es decir, teníamos también hasta cierto punto el problema de que teníamos una guerra caminando, ¿verdad? Y eso, yo la gran parte de mi gobierno me lo pasé reparando puentes, porque los había destruido toda la guerrilla. Y entonces cuando ya la guerrilla se quiso meter conmigo para destruir, para que botar torres de energía eléctrica, yo empecé a cobrarles la factura, a denunciar cuánto costaba cada torre en términos de aulas, en términos de camas en hospitales. Me acusaron de demagogo, pero pararon, porque no podía ser, pues, es decir, es una infraestructura del Estado, es una infraestructura que le pertenece a los guatemaltecos, respétenla. Ingeniero, a usted también lo acusaron de ser un dictador. ¿Es cierto eso? Mire, ¿O por qué lo acusaron de eso? ¿En qué se basaron? no sé, yo realmente debería haber tenido una mano un poco más firme en algunas cosas para que hubieran tenido derecho para decir eso. Yo, un dictador jamás hubiera provocado un diálogo como el del pacto social que nosotros tuvimos, en que se reunían 3 veces por semana mis ministros con gente del sector empresarial y con gente de los sectores laborales para compatibilizar las políticas. Eso ningún otro gobierno lo ha hecho. Nosotros lo hicimos, le gastábamos tiempo a eso y los tomábamos en cuenta. Con la... Muchos decían, no sé, que tal vez yo no oía, pero es que hay gente que lo que quiere es hacer lo que se le da la gana. Es decir, a mí, por ejemplo, una vez llegaron unas gentes del sector privado a pedirme que yo retirara un proyecto de ley que había para cobrar unos arbitrios en las municipalidades del sur del país, que sus carreteras se las destruyan los de la zafra de los ingenios. Les dije yo, no, pero ¿por qué? No, me dice, pagá este año 50 millones que tenés que pagar y el año entrante aceptamos sentarnos a dialogar. A negociar. Le dije yo, no, discúlpenme, o sea, no es la tónica. Decía, a mí no me han electo para garantizarles a ustedes o agradecerles un favor que van a dialogar. Se les iba a poner, creo que era 20 centavos por tonelada y era como que se les estaba matando. Que era una cosa increíble y las carreteras las hacían pedazos. Yo no sé si eso sigue pasando en el país. Bueno, ahorita tenemos más del 25% de las redes viales ahí sí que una destrucción total por los fenómenos que ha pasado en nuestro país, pero bueno, mire, esperemos a ver qué sucede en el año 2012. Otra cosa, por ejemplo, cuando yo desmonopolicé el sector de energía y entonces permití la cogeneración, los ingenios llegaron y querían que se les pagara 8 centavos con 40 por cada kilovatio. Yo les dije, ¿cómo les voy a pagar 8.40 si a las barcazas se les está pagando 5.50? Entonces, que se hiciera un estudio, pues si el estudio ya lo hicimos. Entonces dijeron, mire, le vamos a enseñar a este que no es el rey Salomón, que es un pinche presidente. Entonces, ese tipo de cosas, yo crea que no, yo tengo una mentalidad empresarial, pues yo fui empresario toda mi vida. Entonces, yo había cosas que no podía aceptar, porque las miraba desde el punto de vista de producción, productivas, no las miraba políticamente. Entonces ahí chocaba, pues, porque dicen que la peor cuña es la del mismo palo. Yo les conocía por dónde les apretaba el zapato y ahí era donde yo creía que tenían que hacer las cosas. Jorge Serrano Elías sale, se viene a Panamá. ¿Qué hace actualmente Jorge Serrano Elías? ¿A qué se dedica? Bueno, yo en Guatemala me dedicaba a bienes raíces, ¿verdad? Yo desarrollé los novicentros, desarrollé unos proyectos residenciales en Puerta Parada, en Los Altos, a eso es a lo que yo me dedicaba en Guatemala. Y aquí me dedico también a eso, a desarrollar, solo que aquí estoy más en el campo de proyectos de interés social y un poco también en el campo de producción de materiales de construcción. A mí me gustaría finalizar esta entrevista preguntándole a usted, ingeniero, ¿usted más adelante, en el futuro, ve la posibilidad de regresar a Guatemala? Mire, yo siempre he contestado una cosa, eso solo Dios lo sabe.
decir, porque yo para regresar a Guatemala tendrían que darse ciertas condiciones que yo no sé ni siquiera si yo las tengo o las tiene el país. En primer lugar, decir, yo ya no me acostumbro a vivir rodeado de guardaespaldas y porque vivo una vida simple, pues una vida en que no tengo necesidad de eso. No sé cómo me miraría nuevamente a esta edad ahí. Si a mí, digamos, en algún momento me dicen, usted puede hacer algo por Guatemala, sí lo haría. ¿Continuará en la política Jorge Serrano Elías? Sí, ahorita no estoy en la política, pero lo único que yo hago es mantenerme informado, pero es porque en algún momento hay gente que me busca para buscar consejo o opiniones y entonces... ¿Alguna asesoría podría ser? Sí, pero digamos nunca me la, es decir, gubernamentalmente nunca me la han pedido. Y en lo que a, ¿cómo se llama a agentes políticas sí me la piden todo el tiempo. Y esas sí las doy, me gusta, dar ideas hasta cierto punto. Pero hacer algo por mi país, sí, definitivamente. ¿Quiénes son hoy por hoy los amigos de Jorge Serrano Elías? Hoy por hoy, mis amigos, bueno, sí tengo algunos amigos en Guatemala. Tengo amigos, sí. No quiero mencionar a nadie porque voy a dejar de mencionar a otros, pero sí tengo amigos. Mucha gente. Mire, yo le puedo decir que a mí no dejan de visitarme ¿qué le voy a decir? Unas 20 gentes por mes. Por diferentes razones que vienen, entonces me buscan y hablamos y me mantengo informado y realmente es agradable conversar con ellos. Yo estoy al día de todo lo que pasa en Guatemala. Lo que sí es que, pues como uno ya no tiene ¿cómo le dijera yo? El contacto, digamos, que da el poder cuando uno tiene la ambición de ser presidente o participa activamente en la formación de la ley o de algo de eso, pues es muy relativa mi involucramiento. Pero pues obviamente mi país es mi país y yo si algún día pudiera servirlo en alguna condición yo lo haría. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Créame que fue muy interesante conocer las diferentes posturas. Sabemos que no ha dado a entrevistas a medios y le agradecemos la oportunidad que nos da a nosotros aquí en Telediario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.